Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. Como siempre decimos al comienzo de estas sesiones, esta serie se basa en la lectura del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrito por Alberto Terrer y por un servidor, en mi parte precisamente. Y esta vez comenzamos epígrafe en esta tercera parte que estamos ahora mismo explicando. Mi parte tiene 3 subpartes: el sueño, la aventura experiencial y el retorno. Habíamos comenzado hacía ya algunas sesiones esta tercera parte del retorno y hoy comenzamos con el epígrafe El sistema de pensamiento del espíritu, en la página 427 del libro regular. Y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar la lectura y comentario de este nuevo epígrafe. Dice así: el sistema de pensamiento del espíritu. La comprensión de la espiritualidad se realiza en varios niveles. Esta es precisamente pues, una de las características que hacen a veces aparentemente complejo comprender la información espiritual, el que hay varios niveles de exposición, según los niveles de realidad que la misma información espiritual te da noticia. Por eso, pues algunos textos, como por ejemplo uno de los textos fundamentales en los que se basa este libro, que es En un curso de milagros, te previene con la confusión que te puede producir el ver que en ese mismo texto, en un curso de milagros, hay ideas que se exponen en diferentes niveles de explicación. Por lo tanto, es importante comprender que la comprensión de la espiritualidad se realiza en varios niveles y que puede haber afirmaciones que te parezcan contradictorias entre un nivel y otro, aunque comprendiendo desde qué nivel se emite cada afirmación y lo que implica, la armonización después es completa, con lo cual pues hay que tener presente siempre desde qué nivel se está hablando. Pues, por ejemplo, podemos hablar del nivel de la realidad que estamos ahora mismo experimentando en nuestro mundo, en este plano físico-material, en el cual pues, parece que somos unos cuerpos, que tenemos una identidad de personaje, cada uno con su nombre, sus apellidos y su número de identidad. Y luego pues puede haber una afirmación que se realice sobre el mismo hecho pues desde niveles muy metafísicos, desde la realidad originaria. Y bien, esa aparente contradicción pues hay que salvarla, hay que preguntar si no se comprende pues una afirmación desde qué nivel se produce, y siempre es interesante tener en mente que hay varios niveles de exposición de los mismos hechos, de los mismos conceptos, de los mismos significados y de los mismos valores que proporciona la información espiritual. La comprensión de la espiritualidad se realiza en varios niveles. Unos físicos, muy cercanos a nuestra experiencia de vida, supondrían la aplicación práctica diaria de las nuevas ideas que propone la información espiritual. La aplicación práctica diaria aquí en nuestro nivel de los conceptos que propone la espiritualidad. Otros niveles metafísicos basados en la no dualidad. ¿Por qué basados en la no dualidad? Porque aquí estamos viviendo la dualidad. La dualidad implica que le estamos dando carácter de realidad a cuestiones que desde la realidad originaria y su verdad son ficticias, son solo representaciones, son ilusorias. Entonces, la dualidad implica el que hay un sistema de opuestos, lo bueno y lo malo, lo preferible y lo rechazable. Y la no dualidad reconoce la verdad de que solo hay una realidad espiritual y esta realidad física es una representación. Por lo tanto, no existirían ni el bien ni el mal, sino simplemente existiría lo que es, aunque para nosotros aquí que estamos viviendo nuestras vidas, sí que estamos inmersos en ese sistema dual de opuestos, dado que uno de los designios de destino final de todas estas experiencias es experimentar precisamente
esos opuestos, esas dualidades, sentirlas, comprenderlas e integrarlas. Otros niveles, repito, metafísicos, basados en la no dualidad. Solo hay una realidad y es la espiritual, y esta es una manifestación ilusoria que estamos viviendo a partir de ella. O toma de conciencia de la no distinción entre la realidad física y la realidad espiritual. No hay una distinción, no hay una realidad física opuesta a la espiritual. Es una representación, es una simbolización, es la manifestación de una planificación sobre acontecimientos que no son reales, pero se desean vivir, se desean experimentar y se desea evolucionar a partir de ellos. O toma de conciencia de la no distinción entre las realidades física y espiritual que partirían de un planteamiento similar a la propuesta idea que he establecido en las primeras partes de mi texto. En la primera parte, el sueño, y en la segunda parte, la aventura experiencial, realizo una propuesta idea de cómo sería la realidad originaria y cómo habría surgido esta subrealidad espaciotemporal a partir de aquella. Entonces, ahí se puede ver claramente que hay un nivel de realidad absoluto y luego una subrealidad ficticia que estamos aquí representando. Propuesta idea que he establecido en las primeras partes de mi texto y que constituiría un anclaje que debería encontrarse siempre presente en la mente del estudiante. El estudiante de espiritualidad debe tener una noción de el concepto de realidad absoluta que nos da la espiritualidad. Debe tenerlo presente siempre que intente comprender conceptos espirituales y siempre que intente aplicarlos a la práctica de su vida, debe tener presente ese anclaje metafísico. Debe tener presente de dónde viene esta subrealidad que estamos experimentando y cuál es la realidad absoluta originaria. Es interesante que el estudiante de espiritualidad mantenga siempre esa idea en mente. Solamente tras la previa comprensión intelectual de los nuevos conceptos que proporciona la información espiritual y la posterior comprensión real o profunda de lo que en realidad eres, primero comprensión intelectual, luego comprensión profunda mediante la aplicación práctica de la teoría a los acontecimientos de tu experiencia vital, resultante de comprobar en ti los mismos efectos de la puesta en práctica de dichas nuevas ideas espirituales, comprobarlo en ti, en tu experiencia vital, a ver qué sientes, a ver los contrastes emocionales entre los viejos conceptos del mundo y los nuevos conceptos de la espiritualidad. Estarás en disposición de comenzar el camino de retorno del despertar a tu auténtica realidad, solamente después de la aplicación práctica de lo que previamente has comprendido intelectualmente, de estos nuevos conceptos, conceptos elevados, conceptos de la divinización que cada uno de nosotros tenemos que hacer, solamente después de la aplicación práctica estarás en disposición de comenzar el nuevo camino de retorno del despertar a tu auténtica realidad. Esta tercera parte precisamente se titula El retorno porque digamos que ya introduce los conceptos y, en mi opinión personal, cómo deben aplicarse a la práctica de tu vida diaria para ya, si has tomado esa decisión o tomarla de emprender decidida, comprometida, libre y responsablemente el camino de retorno a la consciencia de lo que eres en realidad. Así, el sistema de pensamiento del espíritu va a plantear un cuestionamiento completo de tu realidad físico-material actual. El sistema de pensamiento del espíritu es todo ese conjunto de conceptos que nos da la espiritualidad. Por ejemplo, pues a partir de la segunda mitad del siglo XX, todos los textos revelados que tenemos, que comento yo en las series de Espacio Sutil, ahí se describe cuál es el sistema de pensamiento del espíritu.
por contraposición al sistema de pensamiento del mundo, que le llaman algunos textos el sistema de pensamiento del ego, porque es el resultante de una involución espiritual muy potente, muy extrema. Es lo que da lugar al mundo tal cual lo conocemos, con sus guerras, con sus conflictos, con sus sinsabores experienciales. Así, repito, el sistema de pensamiento del espíritu va a plantear un cuestionamiento completo de tu realidad. Claro, tú tienes un sistema de pensamiento, tú tienes un sistema de creencias, cultural, ideológico, religioso. Lo has convertido en tu identidad. Yo soy eso. Yo soy un cuerpo y yo soy un conjunto de ideas que el mundo me ha proporcionado. El sistema de pensamiento del espíritu te hará cuestionar completamente, analizar completamente todas tus creencias obtenidas en el mundo, en esta actual vida física, para ir derribando las creencias erróneas, limitantes, que te generan una experiencia de vida conflictiva por no estar alineado con tu auténtica naturaleza espiritual. El sistema de pensamiento del espíritu te va a ayudar a poner en marcha ese cuestionamiento para que emerja en ti el despertar al conocimiento de quién eres en realidad, en un periplo muy práctico, aplicándolo a todos los pensamientos, a todos los comportamientos y a todas las decisiones que tomas en tu vida diaria. De forma que finalmente nada quede fuera de la consideración del sistema de pensamiento del espíritu, transitando de la dualidad a la no dualidad. Y aquí vamos a representar la dualidad y la no dualidad con dos ejemplos para que se entienda. Transitando de la dualidad, la situación actual, y pongo el ejemplo. Me atraen mucho las ideas espirituales, me hacen sentir bien, pero mi mundo real es este en que tengo un cuerpo, un trabajo y una vida que sacar adelante y que realmente son mi principal prioridad. Eso sería la dualidad, eso sería la situación inicial cuando te acercas a la espiritualidad. La espiritualidad está muy bien, son ideas muy bonitas, pero la vida es la vida y esto son otras filosofías. Y de ahí pasarás en un proceso de aprendizaje a la no dualidad, que es a la integración plena del sistema de pensamiento del espíritu en tu vida. Y se ejemplifica con otra frase. Finalmente comprendo qué soy en realidad y cuál es mi origen, mayúscula, y sé que mi despertar consiste en llevar dicha comprensión de qué soy y cuál es mi origen a todas las áreas de mi actual experiencia, siendo consciente de que este es un proceso natural, en el que no podré ir más deprisa de lo que me permita mi propia evolución. Tranquilamente, la aplicación de la teoría a la práctica comienza poco a poco con algunos acontecimientos seleccionados de tu vida, para, después de haber comprobado los primeros logros, ir ampliando esa aplicación de forma generalizada a todo el resto de áreas de tu experiencia vital y todo el tiempo. Ese es el proceso de aprendizaje. De la primera aplicación del primer concepto espiritual a la primera cuestión práctica de tu vida, a una aplicación generalizada y constante a toda tu experiencia vital. Los milagros son cambios de mentalidad. Son sustituciones de antiguas creencias limitantes, producto del diseño de ilusión que nosotros mismos hemos realizado en un largo proceso de huida hacia los opuestos. Ya explicamos cómo se produce el tránsito entre la realidad originaria y esta ficción que aquí nos parece realidad, pero que desde un punto de vista espiritual es ficción. Ya vimos cómo se producía el tránsito, lo estamos diciendo aquí. Son sustituciones, los milagros, de antiguas creencias limitantes producto del diseño de ilusión que nosotros mismos hemos realizado en un largo proceso de huida hacia los opuestos. Por la mentalidad resultante, sustitución de esas creencias limitantes, por la mentalidad resultante de reconocer lo que somos en realidad y nuestra común procedencia, con mayúsculas. Dios, el origen de la realidad total, la primera fuente y centro, la causa incausada. Tal y como hemos relatado al describir el proceso del pensamiento, cuando hablamos de que la causa de
toda manifestación de realidad es el pensamiento, que tiene como efecto la emoción, que es causa a su vez de un efecto que es el comportamiento que tenemos. Y siendo emoción y comportamiento causas a su vez de la experiencia final de vida y de cómo nos sentimos. Ese es el proceso del pensamiento. Tal y como he relatado, repito, al describir el proceso del pensamiento, dicha nueva información espiritual te plantea una alternativa de decisión. Siempre, siempre hay una alternativa a la hora de decidir con respecto a lo que siempre has decidido según el sistema de pensamiento del mundo. Hay una alternativa. Esa alternativa la proporciona la información espiritual. La práctica, precisamente la aplicación práctica, es a la hora de decidir en cada acontecimiento de tu vida, saber que hay dos posibles decisiones, la de siempre del mundo y la nueva espiritual. Dicha nueva información te plantea una alternativa de decisión que antes parecía inexistente. Antes de llegar a la información espiritual, tú pensabas que la única forma de decidir era conforme decía el mundo. El mundo dice que hay muchas formas, pero esta, la procedente de la información espiritual, es una completamente nueva y distinta de todas las demás del mundo. Que antes parecía inexistente o completamente inapropiada, para elegir actuar conforme a lo que la guía de tu propia referencia interna, ahí está el vuelco al interior, te descubre, coincida o no con lo que el mundo preconiza en cada situación. La referencia interna por contraposición a la referencia externa, a lo que el mundo te dice que tienes que decidir y hacer. Tú tienes una referencia interna que luego puede coincidir o no con lo que el mundo diga, pero tienes que traspasar el eje clave o base o cimiento o fundamento de tus decisiones desde el exterior al interior. Pasarlo por el filtro de cómo sientes realmente, profundamente, de qué te da más paz, dicha y gozo, no euforia, sensación de dominio o de poder. Paz, dicha y gozo. Ese es el filtro con el cual te propone la espiritualidad tomar las nuevas decisiones. El sistema de pensamiento del espíritu es lo opuesto al sistema de pensamiento del mundo o del ego. El mundo, este mundo, es un mundo en el que estamos ahora mismo conciencias completamente involucionadas, de cuya oscuridad involutiva ha resultado un rol de personalidad que es el que guía a estos personajes que parece que son estos cuerpos físicos. Ese sistema de pensamiento del mundo es el sistema de pensamiento del ego, es el agregado, ese sistema de pensamiento colectivo del mundo, de los sistemas de pensamiento individuales, egoicos, involucionados y oscuros de todos nosotros que nos hacen sufrir, que nos proporcionan una experiencia de vida francamente mejorable. El sistema de pensamiento del espíritu es lo opuesto al sistema de pensamiento del ego, que es el que actualmente tienes adoptado desde tu nacimiento, es el que te han enseñado tu familia, tus hermanos, tus padres, tus profesores, tu entorno, tu sociedad, tu sistema. Esta nueva enseñanza, la del espíritu, es la reinversión. Reinvertir. Ya hicimos una inversión de la realidad para vivir esto. Ahora hay que reinvertirla de nuevo para volver a lo que es la realidad originaria. Esta nueva enseñanza es la reinversión de lo que con tanto afán el hijo soñador que eres, tu ser real, soñando una representación de conceptos ficticios. Esta nueva enseñanza es la reinversión de lo que con tanto afán el hijo soñador que eres inventó para poder experimentar la idea de separación, idea fundamental de toda esta subrealidad espaciotemporal. Separación de tu naturaleza original, compartida y dependiente de tu creador. La adopción del sistema de pensamiento del espíritu te llevará paulatinamente, según el ritmo que imprimas tú por tu propia disposición, a abandonar el sufrimiento, a realizar una completa transformación de tu forma de percibir el mundo que te rodea, a cambiar completamente la forma de sentir frente a los acontecimientos propios y externos, a conducirte personalmente de forma acorde a dicha nueva percepción y nuevos sentimientos asociados a esa nueva percepción.
que abandone la idea de conflicto y finalmente siendo este el efecto, la consecuencia del cambio de sistema de pensamiento. Ese es el auténtico milagro, cambiar el origen de la realidad, que es el pensamiento, que son las creencias, que son los conceptos, que lleva a nuevas decisiones, a transformar completamente tu experiencia de vida, abriendo la puerta a las siguientes fases de aprendizaje. Bien, pues aquí acaba este epígrafe, el sistema de pensamiento del espíritu, y nos da tiempo a leer y comentar el siguiente. Primeros conceptos, se llama, página 429, a continuación de este que acabamos de terminar. Y dice así, este es algo más largo. La forma más sencilla en que podrás ordenar mentalmente, hacer un orden, esa atracción que sientes internamente por ser más feliz, abandonando todas las estructuras pasadas, es reconocer de forma clara que lo aprendido hasta ahora, la enseñanza del mundo que vives, lo que has aprendido desde que has nacido hasta ahora, el mundo del ego, que le llama la espiritualidad, no te llevará más allá de la zozobra y de la angustia vital. La forma más sencilla en que podrás ordenar mentalmente esta atracción incipiente que sientes por transformar tu vida y ser más feliz, la forma más sencilla de ordenarlo es reconocer que lo aprendido hasta ahora hay que sustituirlo, porque lo aprendido hasta ahora no te lleva a ningún lugar claro, a ningún espacio emocional aceptable. El contenido de los textos canalizados no es más que un acelerador para todo ese proceso de sustitución de las creencias inservibles del mundo, inservibles a efectos de sentirte feliz, en paz, dichoso y en gozo, a efectos de lo único que importa realmente, tu bienestar y el retorno a tu esencia, el reconocimiento de cuál es tu verdadera identidad y la actuación en consecuencia a ello. Sustitución de las creencias inservibles del mundo por otras que intuyes útiles. Intuyes por ahora, pero tienes que comprobar. Útiles y definitivas. Las intuyes así, pero hay que comprobarlo. Hay que lograr esa comprobación para tu aún inconsciente y balbuceante propósito de iniciarte en esa transformación interior. Al principio es un propósito inconsciente y balbuceante, muy incipiente. Hay que irlo consolidando. Simplemente leer este mensaje que Alberto y yo, Alberto es el coautor de este libro, simplemente leer este mensaje que Alberto y yo transmitimos en este peculiar formato compartido es un claro indicio de que hay ya una mínima, pero nítida, clara disposición para indagar qué se encuentra más allá de tu todavía débil curiosidad. Estás leyendo este libro, sí, bueno, eso ya tiene un significado. Significado es que tú, aún de forma inconsciente y balbuceante, pero ya has decidido adentrarte en la información espiritual. No ocurre nada al azar, todo tiene su causa. Tú aún no te das cuenta, pero el hecho de estar atendiendo a este vídeo o leyendo este libro ya implica que has tomado una decisión, aunque no seas consciente aún de ella. No obstante, cruzar los puentes hacia el cambio del sistema de pensamiento que intuyes ansiar del espíritu, cruzar esos puentes, es decir, emprender el estudio y la práctica de cualquier texto, incluido este, como texto puente de iniciación, que te conduzca a la toma de una decisión clara al respecto de comenzar el estudio de los textos técnicos canalizados, a los textos canalizados, la revelación, ahora en Occidente, en la actualidad, son los que, en mi opinión,
describo en el canal Espacio Sutil, esas series explicativas. Están esos textos técnicos canalizados y hay otros textos escritos por las personas que estamos aquí en la información espiritual que constituyen un tránsito, una iniciación, un puente desde la situación previa hasta esos textos canalizados. Pues bien, este pretende ser uno de ellos. Que te van a conducir a la toma de una decisión clara al respecto de comenzar el estudio de los textos técnicos canalizados. Este es el paso natural siguiente que darás tras constatar tu decisión de emprender el camino. Tú ya has tomado una decisión de emprender ese camino. Puede que sea un inconsciente. Cuando hagas consciente esa decisión, entonces estarás en disposición de comenzar los textos técnicos canalizados. Hay que realizar, porque es conveniente, porque son aceleradores, un previo estudio intelectual, teórico de esos conceptos, para luego saber qué tienes que aplicar a la práctica de tu vida y para luego poder interpretar tu guía interno adecuadamente. Los textos canalizados como aceleradores de tu integración o comprensión profunda. Integrar es comprender profundamente, es el logro resultante de aplicar a la práctica la comprensión intelectual. Comprensión intelectual, primera. Comprensión profunda o integradora, segunda fase, resultante de aplicar a la práctica los conceptos de la primera fase, de la comprensión intelectual. Del reconocimiento de tu naturaleza divina, serán una valiosa herramienta por algún tiempo. Los textos te servirán durante algún tiempo, porque ordenarán y clarificarán en tu mente muchos nuevos conceptos que realmente siempre han estado allí inconscientemente, en capas bajas de tu inconsciencia. Pues ordenarán y clarificarán en tu mente nuevos conceptos que realmente siempre han estado allí, aunque ocultos, o cuando menos confusos y desordenados. Los textos te lo van a clarificar, te van a servir como mapa guía para ordenar en tu mente este nuevo sistema de pensamiento del espíritu. Esos conceptos de la espiritualidad han estado desde el principio de la aventura experiencial en tu mente superior de hijo soñador. Los recibiste desde tu existencia eterna. Es tu naturaleza, son tu naturaleza esos conceptos, pero para vivir estas experiencias los has olvidado en ese proceso involutivo por niveles. Hay que recordarlos. Los textos canalizados te van a ayudar. Aunque sepultados esos conceptos que están en ti ya, pero hay que recordar, por tu anciana decisión de suprimirlos de esa ventanita material fragmentaria al mundo físico que tienes ahora como conciencia de vigilia, que es ahora tu conciencia, la mentecita material, que le podemos llamar también. Posteriormente, cuando la integración de dichos nuevos conceptos se haya interiorizado completamente en tu mente material, se haya hecho consciente lo inconsciente, ya no necesitarás más muletillas, más textos, pues habrás establecido una relación con tu referencia interna consistente y segura, carente de las incertidumbres e inseguridades que ahora, como estudiante en iniciación, asolan tu experiencia. La propuesta idea que he establecido al principio de mi parte, en esas subpartes llamadas el sueño y la aventura experiencial, en este texto que decidimos sacar a la luz conjuntamente Alberto y yo, es un esquema de combinación armonizada. Es interesantísimo entender que la información espiritual se da en varios formatos, en varios estilos, con propósitos complementarios y diversos, pero se puede armonizar. Eso es lo que intento realizar en Espacio Sutil, realizar esa armonización para facilitar un gran mapa, un gran puzzle en la mente de cada estudiante, donde ir rellenando con nuevos conceptos hasta poder ver la foto sistemática, integradora y armonizada de toda la información espiritual. Es un esquema de combinación armonizada de conceptos aceleradores necesarios que ambas canalizaciones recomendadas proponen. En el momento de escribir el libro, yo centraba
esta armonización en los dos que sigo considerando textos principales, que son el libro Durante y Un curso de milagros, pero ahora ya sabéis que he ampliado a muchos otros textos también fundamentales, no tan nucleares, no tan vertebrales como Un curso de milagros y el libro Durantia, pero igualmente importantes y enriquecedores, que están en las listas de reproducción, en las series que se mantienen en el canal de Espacio Sutil en YouTube. Hoy. El libro Durantia, por su carácter de texto canalizado por otras entidades en niveles superiores de evolución, reconoce en su introducción la tremenda dificultad terminológica que encuentra para trasladar el contenido que considera adecuado para su propósito, incluso proponiendo nuevos vocablos en su propia semántica. Un curso de milagros directamente te propone que sustituyes la tergiversación que en nuestra historia ha realizado la especie humana de la semántica de muchos de los vocablos que ha utilizado la religión. Un curso de milagros te va a hablar de términos que has oído tú, que te has creado en la tradición judeocristiana, de términos que has oído en la religión, que han pasado incluso en la práctica generalidad de los casos al lenguaje vulgar de la vida corriente. Vocablos que un curso de milagros pretende que su significado sea sustituido y restaures el significado original de esos vocablos que ya conoces procedentes de la religión, intentando que reconfigures mentalmente dichos nuevos significados que propone, distinguiéndolos de los antiguos, muy distorsionados por la historia evolutiva, procedentes muchos de ellos de la vida de Jesús, en el caso de nuestra tradición judeocristiana occidental. Todo ello con el fin de poder esclarecer, fin de un curso de milagros, el contenido del mensaje que pretende trasladar. Es un texto canalizado por la entidad que fue aquí Jesús de Nazaret, por el propio Jesús. Certeza que cada uno debe descubrir de su estudio, por supuesto. Yo sí la he realizado. Por eso aquí me pronuncio de esta forma tan contundente. Que pretende trasladar ese texto, Un curso de milagros, para ofrecer una guía sencilla y consistente, aunque aparentemente abstracta y difícil, pero eso solo al principio, en forma de curso que te permitirá alcanzar el objetivo de que acabes no necesitando en absoluto de ningún otro texto más, ni de ninguna otra canalización o información externa, porque lo que pretenden todos los textos finalmente es que te vuelques al interior y ahí es el mundo real en ese vuelco interno. Y a partir de ahí ya todos los textos te van a sobrar, ya vas a ser tú con tu propia canalización de tu ser superior y tu experiencia vital. A continuación, en la segunda parte de este texto, Espiritualidad y Biocentrismo, la aventura experiencial, describo de forma somera y esquemática los conceptos del ego, el resultado del sueño de ilusión que diseñaste conjuntamente con otros en tu misma situación, en tu búsqueda desesperada de los opuestos y de la completa independencia de tu origen. En la aventura experiencial se expone por qué el mundo es como es, porque se rige por un sistema de pensamiento que es el que tenemos aquí adoptado de nacimiento, que es el resultado de una profunda involución. Esto es lo que nos explica la espiritualidad en su modalidad descriptiva, que nos regimos por un sistema de pensamiento completamente opuesto al nuestro real, ficticio, y que nos lleva a la experimentación del drama y el conflicto en su versión más descarnada, tal y como relata la historia de la humanidad. En dicha descripción de esta segunda parte de la aventura experiencial de este texto, Espiritualidad y Biocentrismo, intento despejar las incertidumbres que te asolan sobre las razones de por qué el mundo físico-material que vives actualmente es tan frustrante y desesperanzador. ¿Por qué el mundo es así? Bueno, ahí en esa segunda parte, la aventura experiencial, lo intentamos explicar para que se entienda.
en sus causas profundas, porque este mundo es así. En esta tercera parte, el retorno, la que estamos ahora mismo explicando en estas últimas sesiones, voy introduciendo un adelanto de los nuevos conceptos propuestos por la espiritualidad, que estás buscando sin aún saberlo. Aquellas nuevas ideas que, si definitivamente se consolida tu deseo de cambio, podrás encontrar en la espiritualidad canalizada de los textos que propongo. Recordemos, fundamentales, libro durante un curso de milagros, complementarios e igual de relevantes e importantes, todo el resto dado en las series del canal de Espacio Sutil en YouTube. O de cualquier otro que sea fiel al único contenido enfocado hacia el abandono de la aventura experiencial. Cualquier otro que revele la naturaleza y atributos de nuestro origen, por lo tanto, la nuestra, que revele la naturaleza espiritual que realmente eres y te ayude a desechar definitivamente fases de involución y evolución posterior que has ido llevando para seguir avanzando en tu camino. A esto responde la mención del comienzo de esta tercera parte de esas primeras cuestiones relativas a la búsqueda ante la desesperación, el vuelco al interior como nueva referencia, el funcionamiento de nuestra mente y su influencia en nuestra experiencia. Esos primeros epígrafes de esta tercera parte del retorno tratan todas estas cuestiones. Como podéis comprobar, pues ya están ahí los vídeos grabados. Repetimos, esas primeras cuestiones relativas a la búsqueda ante la desesperación, el vuelco al interior como nueva referencia, el funcionamiento de nuestra mente y su influencia en nuestra experiencia, la nueva información revelada y el cambio de mentalidad, milagro, como detonantes del proceso, los primeros logros, la inefabilidad del carácter de causa de la creencia y su efecto en la experiencia, el consecuente descubrimiento de la noción de total responsabilidad ante lo que te acontece, asunción de tu propia responsabilidad y dirección del timón de tu propio progreso espiritual, como remedio contra el cautiverio de la proyección sobre el mundo externo de la razón y causa de tus males. Pasar de decir, todo esto me ocurre, a ¿qué tengo yo que ver con todo esto que ocurre? A continuación, muy resumidamente, continuaré la introducción de algunos de los primeros conceptos que te ayudarán a mejor afrontar el proceso de comprensión sistémica de la propuesta de liberación por la espiritualidad que contienen los textos aceleradores canalizados. Es decir, voy a dedicar los siguientes epígrafes a algunos primeros conceptos mínimos que vas a ver que te traslada la espiritualidad en los textos técnicos, para que ya estés familiarizados con ellos cuando decidas acudir al estudio de esos textos. Pues bien, vamos a afrontar este tercer epígrafe de la sesión de hoy, dado que nos da tiempo, y que se llama, empiezo ya con esos primeros conceptos que te vas a encontrar en los textos. Este se llama la mínima disposición. Si crees que no tienes nada que objetar al funcionamiento de este mundo, si estás completamente integrado con el mundo y te va perfectamente y eres feliz y no tienes ningún problema y crees que el mundo es como debe ser y no tienes ninguna inquietud respecto de tu encaje en él, si piensas que eres completamente feliz y que tu vida no necesita ningún cambio, si estás convencido de que el propósito del mundo es converger hacia sus metas y objetivos, dinero, poder, prestigio, fama, como algo en sí mismo, si estás de acuerdo con los postulados del mundo sobre su organización, estructura y medios,
y no crees que debas realizar ningún cambio significativo en tu ajuste con la realidad que vives, si tu parecer ante todas estas cuestiones no ha quebrado en ningún momento, quizás este no sea tu texto en este momento de tu vida. Bueno, de hecho es que si eso es así no habrás llegado hasta la página 432. Si has llegado a la página 432 es porque sí te está ocurriendo esto, aunque aún seas confusamente inconsciente de que está ocurriendo. Si has abierto este texto directamente por esta página o este es el primer vídeo que ves de esta serie, quizás esta reflexión te haga clarificar si sientes que debes seguir el camino espiritual o aún toda esta información no te produce ninguna resonancia. El estudio de la espiritualidad es infructuoso si su fin es fabricar otro rol egoico adicional a los que ya has asumido. Todo el mundo aquí tenemos roles de hijos, de hermanos, de amigos, de padres, de jefes, de empleados. Son nuestros roles vitales. Sí, y esta es una reflexión que todos deben constantemente plantearse. Si tu atracción por la información espiritual estriba en generar un rol de estudiante de espiritualidad, que la verdad queda muy bien hoy en día, los resultados van a ser infructuosos. Puedes hacerlo y puedes adquirir ese rol y decir que estudias espiritualidad. Pero si no hay un motivo más profundo de transformación vital, con lo que conlleva transformar tu vida e ir en contra del mundo, y esto puede parecer fuerte, pero se va a percibir así durante un tiempo. Luego se percibirá que no era ir en contra del mundo, que era la naturalidad de lo que eres, pero al principio vas a percibir que vas en contra del mundo. Si no existe ese propósito trascendente, si lo único que existe es un afán de apariencia de cierta sofisticación, los textos adelantan que no vas a tener resultados en esa transformación, simplemente vas a adquirir un rol más. Podría tener sentido para ti añadir a tu rol de padre, hijo, empleado, jefe, seguidor, líder, sofisticado, tradicional, conservador, progresista, etc., el de estudiante de espiritualidad, como vía de complementar la panoplia de roles atractivos para los demás que configuren tu personalidad. Pero no podrás pasar de un nivel muy superficial de la espiritualidad. Quizás alcanzar cierta comprensión intelectual, si tu mente tiene cierto nivel de estructuración. Pero nunca sobrepasar la superficialidad del concepto, sin llegar a la comprensión profunda de la integración y la práctica, sin llegar a obtener, por tanto, las recompensas del aprendizaje impulsadas por los primeros logros de la puesta en práctica de dicha nueva enseñanza. Si tu afán es un rol de sofisticación y no estás dispuesto a realizar el esfuerzo que supone este cambio de mentalidad, cuyo resultado y logro es la transformación de tu vida a mejor, si no estás dispuesto a ello, no es tu momento quizás. Una mínima disposición de cambio profundo, por eso este epígrafe se llama la mínima disposición, es un requisito esencial, es una condición del comienzo del aprendizaje. Una mínima disposición de cambio profundo, provenga esta de la circunstancia que sea, es necesaria para el inicio del camino de retorno. Digo que la mínima disposición puede provenir de la circunstancia que sea. Bueno, pues, lo habitual es que hayas llegado a un punto en el que digas, no puedo más con este mundo. En mi caso particular, por ejemplo, fue una crisis vital muy potente, a partir de la cual pues, hubo una especie como de renacimiento. La mínima disposición puede provenir de cualquier circunstancia, pero debe existir. Si no existe, si esto se considera un mero entretenimiento para darse una pátina de sofisticación frente a la sociedad, pues no va a llegar el logro. Es posible que
comenzando de esa forma, después haya una resonancia y llegue el logro posteriormente, con lo cual no hay nada que esté mal, pero sí es conveniente exponer al que recién inicia el camino de la espiritualidad las circunstancias y los prolegómenos de su tránsito, según si primero hay una mínima disposición al cambio real o no. En caso contrario, si no hay esa mínima disposición, será como intentar recoger el oro del río con un tamiz demasiado ancho, sin conseguir fruto alguno. Bien, pues hemos terminado este epígrafe, la mínima disposición, y el siguiente, los niveles de exposición, me parece demasiado extenso, ¿o no? No. Lo vamos a afrontar. Siguiente, los niveles de exposición. Nos da tiempo. Página 433. Y dice así. Este de los niveles de exposición es otro de los primeros conceptos. Ya hemos visto el primero de los conceptos básicos para el estudiante de espiritualidad, para tenerlo claro, para saber que se va a encontrar con ello nada más empezar. Hemos visto el primero, la mínima disposición. Vamos a ver este segundo, los niveles de exposición. Como antecedente fundamental a la exposición de algunos de los conceptos básicos de la espiritualidad, creo muy conveniente avisarte como eventual futuro estudiante sobre un problema que, de conocerlo previamente, te facilitará en gran medida la comprensión de los textos canalizados. La confusión de los distintos niveles de exposición de los conceptos espirituales es muy frecuente en el inicio del estudio. La confusión de los distintos niveles de exposición. Tú imagínate en una ciencia cualquiera, pues la física, hay un nivel de exposición de niños de 8 años, hay otro nivel de exposición de niños de 14 años, hay un nivel de exposición de primero de carrera universitaria de ciencias físicas, de tercero y de quinto y de posgrado. Hay un nivel de exposición de doctorado y hay un nivel de exposición de catedrático y hay un nivel de exposición de premio Nobel y de gran genio como Einstein. Son diferentes niveles de exposición. En la espiritualidad ocurre lo mismo. No solamente en cuanto a la complejidad de los conceptos, sino, y tanto más, en cuanto a que se pueden explicar los contenidos de la información espiritual desde este nivel en el que ahora mismo estamos viviendo, desde el punto de vista del mundo, hasta un nivel muy metafísico, muy profundo o muy elevado, como quieras planteártelo, de la realidad originaria de lo que somos. Entonces hay que saber en todo momento desde qué nivel de exposición se está realizando un concepto, porque se realizan en los textos técnicos canalizados afirmaciones en diferentes niveles de exposición. Y aquí los diferentes niveles de exposición afectan mucho a la comprensión, dado que lo expuesto en este nivel de nuestra vida en el mundo puede parecer a veces contradictorio en su afirmación a lo que se expone sobre el mismo concepto desde la realidad originaria. Entonces hay que tener muy presente cuál es el nivel de exposición desde el cual se está realizando la explicación o exposición de un concepto espiritual. Es muy importante. Un curso de milagros previene intensamente ante la confusión de niveles que puede tener el estudiante de espiritualidad. Y realmente es muy importante porque si no se supera la comprensión de los diferentes niveles de exposición, difícilmente se va a alcanzar la comprensión intelectual necesaria para luego poner en práctica esta información. Tienes que tener en cuenta que, aunque la esencia del contenido es siempre el mismo, la forma de exponerlo puede variar enormemente según te refieras a los niveles reales, los más metafísicos, los más profundos e intangibles, o a los ilusorios,
los más materiales, cercanos a nuestra actual experiencia, los de aquí o los de allí. Por poner un ejemplo, las referencias que se hacen directamente a ti en los textos canalizados pueden referirse a tu yo real, es decir, a la creación divina o al Hijo con mayúsculas que eres, en estado puro, compartido con el resto de la filiación y unificado con el Padre Universal Creador, y por tanto despierto, en pleno conocimiento, fuera del sueño de ilusión, aunque tu percepción de ello ahora mismo está en potencia. Pero también se podrían referir los textos a ti como hijo soñador, ya dentro de esta surrealidad de experimentación. Tu identidad central diseñadora de la aventura experiencial, ya disociada una primera vez de tu entorno originario, la mentalidad compartida, la mentalidad única con Dios, en estado de percepción ya, por lo tanto, no de conocimiento, e identificado ya con el rol egoico que busca los opuestos. Ese es otro tú que también eres tú, ese segundo tú, el tú original y real, el tú intermedio y el tú de aquí. Y dichas referencias podrían también señalar directamente a un fragmento mental material, único sobre el que actualmente tu falsa identidad tiene consciencia autorreferente. Fulanito de tal, que te miras al espejo y te ves, ese también eres tú. Y los tres túes son el mismo tú, pero en diferentes niveles de realidad y dentro de la subrealidad derivada, ficticia, espaciotemporal, en diferentes niveles de diseño de configuración de experiencia. Hay muchos túes y los textos hacen alusión a muchos túes y hay que saber en cada momento a cuál están haciendo alusión. Aunque todos son tú, hay aspectos de cada tú que debes conocer para la comprensión de lo que está ocurriendo. Y dichas referencias al tercer tú, al de aquí, podrían también señalar directamente a tu fragmento mental material único sobre el que actualmente tu falsa identidad tiene consciencia autorreferente, que serías tú como humano con tu nombre y apellidos. Igualmente, la confusión de niveles afecta tremendamente a la forma de exposición dual o no dual. Es decir, un mismo concepto se puede exponer desde su perspectiva de realidad absoluta o desde la perspectiva de aquí, de esta relatividad ficticia que estamos ahora mismo aquí manifestando, actuando, desempeñando. Los conceptos se pueden exponer también desde cualquier nivel. Por ejemplo, muchos estudiantes de espiritualidad encuentran incompatible la forma de exponer el contenido espiritual del libro de Urantia con el estilo expositivo de un curso de milagros, por referirnos a dos de los textos, los que yo considero más nucleares o vertebrales. Es tal la dificultad de armonización que incluso algunos afirman que exponen contenidos diferentes y contradictorios. Unos estudiantes. La clave de tal confusión de niveles estriba en que el libro de Urantia refiere el contenido espiritual aún de forma dual, como si realmente este mundo fuese una realidad y no un sueño y no una ensoñación mental. El libro de Urantia, en el momento en el que se da y dado el propósito que tiene y su perímetro revelatorio, expone todavía los conceptos espirituales desde una perspectiva dual, en el sentido de que aún no te habla de que solo hay una realidad espiritual expresamente y que esto es un sueño expresamente, sí se deduce de lo que dice, sí hay una insinuación constante, pero sin embargo en un curso de milagros ya sí que el deslinde es completo y absoluto, solo hay una realidad y todo lo demás es ficción.
Repetimos, es tal la dificultad de armonización que incluso algunos afirman que exponen contenidos diferentes y contradictorios. La clave de tal confusión de niveles estriba en que el libro de Urantia refiere el contenido espiritual de forma dual, por considerar que los fragmentos materiales destinatarios del mensaje, las personas a las que iba dirigido ese contenido revelatorio, década de 20-30 del siglo pasado, aún no tenían la suficiente madurez espiritual como para afrontar directamente que la realidad físico-temporal es ilusoria y que la única realidad es la espiritual. Entonces, bueno, lo tienen que contar también un poco acorde al nivel de desarrollo en cada momento del receptor o destinatario. Esto no quiere decir que en el libro de Urantia no se insinúe indirectamente que la única realidad es la espiritual. Sí lo hace el libro de Urantia. Por el contrario, un curso de milagros, canalizado en la década 60-70, expone por primera vez de forma no dualista completa el contenido espiritual que pretende transmitir, es decir, acentuando que la única realidad es la espiritual, siendo la físico-temporal un diseño ilusorio, un sueño. Eso sí, absolutamente verosímil para los protagonistas del mismo. Es decir, a nosotros esto nos parece real. La información espiritual avanzada nos dirá, no, no hay nada más que una realidad y es la espiritual. Pero como esto nos parece real, pues en la década de los 20-30 no se nos desmentía, porque no estábamos en un nivel de desarrollo evolutivo consciencial suficiente como para poder asumir esa potente información. Para tu tranquilidad y la de los estudiantes que aprecian que ambos textos son contradictorios, simplemente apelo a la distinta forma de exposición que haría la misma personalidad en diferentes momentos de la historia de nuestro planeta, en diferentes secuencias del drama diseñado, de forma dual y directamente como el personaje Jesús de Nazaret. 1. De forma no dual, la misma identidad, pero canalizando a través de una persona humana en un curso de milagros. 2. Sí, estoy haciendo la afirmación de que el texto de un curso de milagros está canalizado, es decir, el emisor de la información es la misma entidad que aquí fue Jesús de Nazaret. Sí, por supuesto, esto que digo es una certeza personal que cada uno debe comprobar. Y lo va a comprobar no solamente con la comprensión intelectual de un curso de milagros, sino con la aplicación práctica de esa información a su vida diaria. Ahí es donde alcanzará la certeza. Eso ya cada uno. En cuanto a la vida humana de dicha identidad, como Jesús de Nazaret, ejemplo extraordinario e insustituible de aplicación práctica de los conceptos espirituales a la vida físico-temporal, para el estudiante es muy conveniente que tome como referencia los textos canalizados. En cuanto a la vida humana de Jesús, es muy conveniente que el estudiante de espiritualidad, si quiere tener una referencia de la vida humana de Jesús, acuda a la cuarta parte del libro de Urantia, La vida y las enseñanzas de Jesús, titulada. Pues aunque los textos evangélicos contienen la esencia del contenido del mensaje y los hechos principales de la vida de Jesús, también te ofrecen algunas otras cuestiones añadidas a lo largo de la historia e interpretaciones no consistentes que pueden hacer confuso el mensaje y dificultar la comprensión del mismo. Pues bien, aquí sí que ya definitivamente terminamos la sesión de hoy con estos 4 epígrafes que hemos visto desde el sistema de pensamiento del espíritu hasta este cuarto, los niveles de exposición. Y por lo tanto, dejamos aquí el final de la sesión. Para la siguiente comenzaremos con el primer concepto básico de la espiritualidad, a veces difícilmente comprensible por el estudiante, que se lo va a encontrar y que le he llamado yo la expiación, en referencia directa a un concepto que da un curso de milagros, en la página 435 del libro regular. Pues bien, sin más epílogo, hasta la siguiente sesión, Prospector.